Bueno, pues antes de empezar, les voy a formular una pregunta que muchas veces surge, ¿no?, cuando estamos impartiendo clase. Y es que a veces el alumnado nos damos cuenta de que falla mucho cuando le ponemos un enunciado, sin embargo, cuando le ponemos una operación es capaz de resolverlo, ¿no? O sea, cuando nosotros planteamos un contexto concreto o les contamos una pequeña historia, el alumnado como que se nos pierde, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahí la comprensión lectora, la lectura, pues empieza a tener un impacto. Voy a empezar diciendo algunas cosas que no sé si son básicas para al público de la audiencia, pero bueno, nosotros siempre en didáctica distinguimos lo que es un ejercicio de lo que es un problema y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la comprensión lectora y de cómo se mide o de cómo se ha estado midiendo hasta ahora. Vamos a hablar un poco de las características de los textos matemáticos y de otros textos. Luego hablaré del grupo de investigación en el que se está desarrollando este trabajo que les voy a presentar, o parte del trabajo de la iniciativa. Y después hablaré un poquito del AWP Solver, que es un software, es un entorno digital que nos permite hacer experimentaciones en centros escolares y detectar patrones, identificar perfiles de resolutores de problemas, así como relacionados con la lectura. Y luego, para acabar, pues les hablaré del último módulo que hemos incorporado a este software, que está basado en las lecturas analíticas o en la resolución de los problemas a través de representaciones como, por ejemplo, los grafos o los diagramas de árbol. Bueno, pues a ver, estamos dentro del programa STEM de la Fundación Ibercaja y entonces, bueno, pues recordar un poco que la resolución de problemas es un objetivo prioritario a nivel internacional y que, bueno, pues que es transversal a todas estas áreas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes entendidas como esas humanidades aplicadas de una manera un poco grande, ¿no?, amplia. Autores clásicos como Polya ya nos decía que para resolver problemas con éxito pues se debían de superar varias fases, como por ejemplo leer, reflexionar, planificar estrategias, revisar el procedimiento, comprobar la solución y después comunicar el resultado, ¿no? Esto se lo decimos continuamente a nuestro alumnado, ¿no?, de comprueba la solución, mira si tiene sentido y después, bueno, pues la típica frase del final que te resume el resultado, ¿no? Esto es una lucha que tenemos a diario y que bueno, pues tenemos que conseguir el resultado. Bueno, a nivel curricular, la resolución de problemas ha ido adquiriendo cada vez más fuerza y constituye uno de los retos de la enseñanza de las matemáticas. Hay evaluaciones internacionales muy reconocidas como PISA, como mencionaba antes Carmen, o las pruebas TIMSS, o otros procedimientos, test o pruebas evaluativas como PIRLS que, bueno, pues que inciden en esa falta de comprensión lectora y que tiene un impacto en el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. A lo largo de las leyes educativas y en la última, en la LOMLOE, pues la resolución de problemas se establece como una competencia transversal en todas las áreas curriculares. Bueno, a diferencia de un ejercicio, un problema matemático supone un obstáculo, una dificultad, y no se resuelve mediante estrategias rutinarias, sino que, bueno, eso supone un desafío intelectual y requiere movilizar pues, todo el conocimiento que se tiene, ¿no? Un ejercicio es pues, algo muy rutinario, que se pone pues, y que se repite bastantes veces, ¿no?, pero no es lo mismo que un problema. Bueno, yo me voy a centrar en esta ponencia en un tipo concreto de problemas que son los problemas aritmético-verbales, que son importantes porque son los primeros problemas a los que se enfrenta nuestro alumnado en primaria, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a esos problemas que te dicen, por ejemplo, que te plantean una situación de cambio. Pues mi hermano tiene 15 lápices de colores, si le da 4 a su amiga María,
¿cuántos le quedan, ¿no? Tenemos una cantidad inicial, que eran 15, ha sufrido un cambio, le ha dado 4 a su amiga María y nos pregunta por la cantidad final, ¿no? En los problemas va a ser súper importante cómo planteamos o dónde ubicamos la incógnita. No es lo mismo que la incógnita esté al final que la incógnita esté al inicio. Y bueno, pues todo este tipo de problemas aritméticos que te requieren pues, calcular una cantidad desconocida a partir de otras, a ver, que no me pierda, perdón, pues están estudiadas desde los años 80, ¿no? Que fue cuando en la investigación en educación matemática en didáctica pues hubo ahí un interés por la resolución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos autores como Riley y otros investigadores, otras investigadoras, que bueno, pues, estudiaron esto en profundidad y hicieron una clasificación de los tipos de problemas. El ejemplo que les he puesto era un problema de cambio, pero hay problemas que son de comparación, donde se utilizan estos comparativos de más que, menos que, problemas de igualación. Y bueno, pues al final hay ahí una clasificación de 14, 20 problemas según unos niveles de dificultad, ¿vale? Bueno, esto a lo mejor ya es como café para muy cafeteros. Nosotros nos quedamos con esta idea, ¿no?, de que existen una tipología de problemas y durante toda la etapa escolar nuestro alumnado, desde primero hasta sexto de primaria, estarán resolviendo ese tipo de problemas. Los problemas que resuelve el alumnado, pues claro, ellos empiezan con números naturales, y a partir de, bueno, pues de cuarto de primaria ya empiezan a trabajar con los números fraccionarios. Lo que hemos ido viendo nosotros es que, claro, el alumnado está muy expuesto a los números naturales, menos expuesto a las fracciones y, bueno, todos sabemos y todas lo que pasa luego en secundaria, ¿no? Que las fracciones pues siguen siendo un punto complicado. Incluso esto sucede en la universidad. Nosotros, pues para testear muchas veces el software o para hacer pruebas, simplemente hemos planteado a nuestro alumnado la batería de problemas que ponemos en los institutos de secundaria y te llevas sorpresas porque, bueno, pues no entienden en profundidad pues todos los conceptos o todos los significados de la fracción, ¿no? Pues, que hay. Bueno, centrándome un poquito más en la comprensión lectora, pues sí que quiero comentar que hay un montón de investigaciones que demuestran que hay una correlación moderada con el rendimiento de matemáticas. Lo que pasa es que, claro, y bueno, pues de hecho, entre un 15 y un 20% de la varianza en el desempeño matemático viene explicado por la lectura. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo se mide la lectura aplicada a la resolución de problemas, ¿no? Y bueno, otro dato que es importante es que la comprensión lectora temprana predice tanto el dominio conceptual como la aplicación de conocimientos matemáticos en primaria y secundaria. Bueno, lo que tenemos es que muchas investigaciones miden la lectura con textos que no son propiamente matemáticos, sino que, bueno, pues le ponen al alumnado un texto narrativo o descriptivo o informativo y a partir de ahí pues se extraen una serie de patrones, ¿no? Claro, lo que vemos es que cuando están resolviendo un problema no entienden bien el enunciado. Entonces, nuestra hipótesis basada también en estudios recientemente publicados es que no podemos medir la comprensión lectora de los problemas matemáticos, de esos enunciados, utilizando textos que no son propiamente matemáticos. Entonces, lo que nosotros planteamos es estudiar la lectura precisamente, estudiar la complejidad de los enunciados utilizando la lectura o intentando identificar patrones a partir de la resolución de los problemas de un montón de alumnos, ¿no?, y alumnas. Bueno, les he puesto aquí una diapositiva pues, para un poco
identificar, ¿no?, en qué se diferencia un enunciado matemático de un texto narrativo expositivo. Y bueno, pues aquí tenemos una descripción de los leones y ahí tenemos el típico problema que le ponemos al alumnado cuando está en etapa escolar, ¿no? Entonces, bueno, pues los problemas aritmético-verbales tienen unas características propias pues que no aparecen en todos los textos narrativos y expositivos, ¿no? Muchas veces estos test que hay para medir la comprensión lectora pues tienen descripciones de animales como los pingüinos, etc. Bueno, entonces, claro, hay diferentes características que están impactando en los enunciados matemáticos y que no aparecen en los textos narrativos y expositivos, ¿no? Pues como estas dimensiones relacionadas con el léxico, la sintaxis, la semiosis, la cohesión y luego, por otro lado, la demanda cognitiva que te pide un texto u otro, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a parar mucho más y que quería pues comentarles las diferentes características. Bueno, las características de los problemas matemáticos, en concreto de los aritmético-verbales, indican que los errores y los tiempos de lectura, que muchas veces son altos, pues tienen que ver justamente con eso. Luego, por otro lado, la densidad terminológica y la ausencia de conectores impactan en la comprensión más que en la longitud de los textos. Y bueno, pues luego el alumnado es que necesita decodificar esa pequeña historia, ese pequeño contexto que nosotros le planteamos y construir como un modelo situacional que vincula cantidades, acciones y objetivos. Entonces, bueno, pues a lo mejor un problema no se resuelve solamente en una operación, necesita de varias etapas, o a lo mejor en esas varias etapas hay que calcular una variable auxiliar o un dato auxiliar que no está implícito en el problema. Y todas esas cosas van complicando pues, la resolución del propio problema, igual que pues, las palabras utilizadas o el tipo de números, ¿no? Como les decía antes, naturales o fraccionarios. Por tanto, una cosa que podemos decir es que no basta leer bien, sino que hace falta leer en un modo matemático. Y bueno, pues hay autores que denuncian esta brecha entre los sistemas educativos y la realidad de las aulas, donde se debería de contemplar la lectura matemática como un constructo un poco diferenciado. Este vacío pues hace que haya pocos estudios que estén estudiando en concreto este tipo de cosas y bueno, pues lo que nosotros planteamos es calcular una serie de métricas que nos permitan pues identificar patrones de resolución del alumnado, ¿no? Y bueno, la idea de estos índices o de estas métricas es ponerla a disposición del profesorado y del alumnado para intentar un poco personalizar el aprendizaje, la enseñanza y discutir para tener como una especie de feedback de retroalimentación cuándo hay que introducir en estos momentos determinados problemas, ¿no? Porque, bueno, en los libros siempre nos han explicado, si usted quiere explicar la resta o quiere introducir la resta, pues lo mejor es utilizar un problema de cambio 2, ¿vale? ¿No? Porque es el típico problema como el que les he planteado antes, ¿no? Yo tengo una cantidad, doy otra y calculo lo que me queda al final. Bueno, yo pertenezco a este grupo de investigación que se llama LAIA, Learning Artificial Intelligence and Applications, y bueno, pues llevamos bastantes años intentando desarrollar pues, entornos digitales, entornos que simplemente necesitan de la web, una conexión a Internet, pues para que no haya que instalar una aplicación, etcétera, ¿no? Y uno de estos software que hemos creado está relacionado con la resolución de problemas aritmético-verbales. De momento es una herramienta de investigación,
pero hemos ido a bastantes centros a experimentar y para nosotros pues lo ideal sería que pudiéramos ofrecerla y que el alumnado y el profesorado pues pudiera pues disfrutar de sus ventajas, ¿no? Bueno, somos un equipo multidisciplinar, trabajamos entre la Facultad de Informática y la Facultad de Formación del Profesorado, o sea, el Departamento de Didáctica de la Matemática y el Departamento de Informática. Y bueno, pues estamos haciendo una intersección entre la educación, las ciencias de la computación, la inteligencia artificial y bueno, pues un poco después la psicología también. Bueno, pues tenemos colaboradores de México, de Croacia, de la Universidad Jaume I de Castelló y bueno, pues de Milán también. Todo esto empezamos a trabajar en ello a través de proyectos de innovación docente, pero bueno, pues fuimos viendo que la analítica aplicada a entornos educativos cada vez pues tenía más posibilidades, todas estas opciones de data driven o el aprendizaje personalizado y adaptativo, bueno, pues nos permitía, en lugar de ir a los centros con lápiz y papel, que esto pues te da una foto estática de la resolución de un alumno, de una alumna, nos permitía obtener a gran escala muchos datos y esto era lo que nos genera pues, una fuerza para entender qué es lo que está sucediendo. En 2023 nos concedieron un proyecto de la Generalitat Valenciana y bueno, pues empezamos a diseñar este software que les estamos comentando. Y bueno, pues hemos registrado el software y esto está relacionado con la resolución de problemas, la competencia en lectura y la analítica de datos en educación. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por la comprensión lectomatemática? Bueno, pues para nosotros es la capacidad de construir una representación coherente con un significado cuantitativo y relacional de un enunciado matemático, de manera que se identifiquen pues, los datos, las relaciones que hay entre datos, incógnitas, y bueno, pues que se pueda detectar esas estrategias para resolver. Y bueno, pues está asociado tanto a la lectura del enunciado como a la resolución del mismo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es calcular el número de pasos u operaciones, ver si hay datos explícitos o desconocidos, pues que, como les comentaba antes, necesiten del cálculo de un dato auxiliar. Permitimos que haya una constante información y luego pues estudiamos la densidad léxica y sintáctica, como por ejemplo los verbos técnicos, las comparaciones y los conectores que pueden aumentar los errores y los tiempos de lectura. Bueno, entonces, bueno, centrándonos un poco más, ¿qué es lo que medimos? Pues medimos, por ejemplo, el tiempo medio de lectura por palabra o el tiempo por proposición de la pregunta y esto nos permite calcular un ratio de lectura-resolución y ver qué rutas de procesamiento ha llevado a cabo el alumnado. Entonces, bueno, pues hemos estado estudiando a lo largo de los años que, por ejemplo, el tiempo medio de lectura es inversamente proporcional al éxito. Hemos hecho estudios viendo un poco la velocidad de lectura. Luego hemos intentado ver esa combinación del tiempo invertido en leer y en calcular, si se predice mejor el éxito que los test de comprensión convencionales. Hemos hecho alguna prueba midiendo lo que recoge el entorno tecnológico con lo que, por ejemplo, detecta el test de Pearls, que es un test de lectura. Y bueno, pues luego hemos ido viendo o siguiendo algunos modelos de algunos autores donde pues hemos ido viendo si la lectura rápida implica más riesgo de errores o si hay una lectura lenta y cuidadosa. Y bueno, pues hemos ido estableciendo patrones de resolutores, como les decía antes. Bueno, ¿en qué se basa todo esto? Bueno, durante muchos años se han utilizado estas técnicas de eye tracking, estas gafitas que te puedes poner o estas cámaras que se ponen en los ordenadores para ver un poco
cómo leemos y dónde nos estamos fijando, ¿no? Esto se utiliza mucho en las técnicas de marketing, cuando te fijas en la web, ¿no? y detectas como puntos calientes, que esto en un mapa de calor serían como los puntos rojos, ¿no? Para ver un poco en qué centras más la atención. El problema de esta tecnología, del eye tracking, es que, claro, necesitas pues un calibramiento que no siempre es factible, o por ejemplo, en el caso concreto de nuestra investigación, cuando vas a los centros escolares, pues claro, era complicado tener primero los dispositivos, luego ponerlos en el aula, calibrar las gafas o las cámaras, ¿no? Entonces todo esto quitaba mucho tiempo. Y entonces, pues ya hace unos años detectaron o identificaron como un proxy que si tú en un texto lo emborronabas, ¿vale? Y le tenías que hacer, por ejemplo, un clic para destaparlo y leer lo que ponía, esto era muy parecido a ese efecto del eye tracking, ¿no? Y bueno, pues esto empezaron a estudiarlo algunos autores hace ya varios años. En la Universidad de Valencia hay una estructura concreta especializada en lectura y entonces el grupo de Vidal-Abarca empezaron a trabajar esto y nosotros hemos tomado esa técnica de enmascarar el texto y lo hemos aplicado a los problemas matemáticos. De manera que nosotros tenemos un entorno digital que integra herramientas de cálculo y enmascaramiento de textos matemáticos, que ahora les voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Esta sería como nuestra intranet, ¿no? para el profesorado, para el personal investigador, y lo que nosotros hacemos es, bueno, pues aquí ven que tenemos un texto, un problema muy sencillo. Marcos tenía 3 canicas, luego le dio 5 canicas, luego María le dio 5 canicas más. ¿Cuántas canicas tiene Marcos ahora, no? Hay diferentes maneras de plantear los problemas. En esta de aquí, por ejemplo, hemos planteado las respuestas como opciones de tipo test, 4 opciones, una correcta. Y nosotros, para enmascarar el texto, lo que hacemos es poner diferentes colores, de manera que el alumnado, cuando se enfrenta al problema, lo que hace es verlo de esta manera, ¿no? Todo emborronado. Y lo que tiene que hacer el alumnado es hacer clic para destapar el texto. Esto es una aproximación, claro, siempre en investigación tenemos que tomar decisiones y tenemos que acotar el problema, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos permite es entender de cada proposición del problema cuánto tiempo ha estado, si realmente ha leído o no ha leído, o si, por ejemplo, pues es un alumno que directamente se ha ido a las opciones de respuesta y ha marcado cualquier dato, ¿no? Las opciones de respuesta también están relacionadas con determinados errores típicos que se hacen. Ponemos normalmente un dato, y en estos que son problemas aditivos que se resuelven con una suma o con una resta, lo que hacemos es poner pues, la suma o la resta, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentamos entender qué es lo que ocurre. Luego, por otro lado, tenemos pues, un bloc de notas, que tenemos una serie de herramientas que podemos activar o desactivar en función del tipo de experimento que queramos hacer, y tenemos una calculadora, ¿vale? Y bueno, pues ahí podemos hacer dibujos, se pueden pues, poner las operaciones aritméticas, etc. Bueno, esto sería un poco lo que vería el alumnado, y luego ve aquí también el progreso y lo que le queda pues, para terminar, ¿no? Bueno, por añadir un poco más, y bueno, pues intentando también capturar datos sobre las necesidades educativas que nos podemos encontrar ahora en el aula, el profesorado, sobre todo los tutores, las tutoras, cuando vamos a los centros escolares, nos indican qué alumnos tienen algunas necesidades concretas, como pues yo qué sé, si tienen diagnosticado algún TEA o Asperger o problemas con lectura, bajo rendimiento, o si, por ejemplo, es un alumno o una alumna que tiene altas capacidades. De manera que esto nos ayuda también a entender y a identificar otra serie de patrones o de información. Una de las cosas que también es relevante es que
Pues intentamos que esto no sea muy intrusivo. Al alumnado no le vamos a pedir nunca su nombre y cuando una persona entra en el sistema se le da un código y ese es el código que utiliza el profesorado para etiquetar y poner pues, esas etiquetas que les comentaba, altas capacidades, problemas de lectura, etc. Bueno, entonces, ¿qué podemos demostrar? Hemos hecho varios estudios, pero bueno, pues les voy a contar un poquito. Y bueno, pues hemos ido a muchísimos centros de educación en la provincia de Castellón y también en Valencia y Alicante. Y uno de los estudios que hemos hecho, porque también hemos trabajado en primaria, es con alumnado de primero a cuarto de la ESO y les propusimos 14 problemas aditivos con números fraccionarios, de esta clasificación, de esta tipología que les comentaba antes, cambio, combinación, comparación, tomados de los estudios de Reilly y otros autores del año 83. Entonces, bueno, pues una de las cosas que queríamos comprobar era si esa taxonomía, si esa clasificación seguía vigente, porque eso también nos daba validez a nosotros para entender si estábamos capturando bien los patrones, los datos. Y bueno, en general hemos ido viendo que se respeta bastante esa clasificación y bueno, hay tipos de problemas que, bueno, yo lo digo en voz alta por si alguien lo sabe, hay tipos de problemas que nos están llamando muchísimo la atención. Por ejemplo, el típico de cambio 2, que te dan una cantidad, das otra, y tienes que ver cuánto te queda al final, pues ese resulta que le cuesta un montón al alumnado. No sabemos por qué, es una incógnita, pero bueno, pues es un reto para entender. No sabemos si es por el orden en el que ponemos los problemas, porque primero va el de cambio 1 que se resuelve con una suma, en fin, pues lo tenemos ahí pendiente de estudio. Bueno, algún resultado concreto de tercero de la ESO es que la mayoría de problemas alcanzan más del 50% de aciertos y la lectura, que podía ser un poco lenta, se convierta en lectura rápida, correcta, de manera que hay una especie como de automatización. Luego, por otro lado, la lectura lenta no significa que haya un fracaso, sino que en muchas ocasiones es reflejo de un esfuerzo y el alumnado de tercero a cuarto de la ESO pues, va hacia una correcta resolución. Y luego los problemas con incógnitas al inicio o de paso intermedio siguen siendo los más estables en el nivel 4, que es un nivel de dificultad que estudiaban estos autores. Esto aún ocurre en cuarto de la ESO, es decir, que los problemas que te ponen la incógnita al final pues son un poco los que más quebraderos de cabeza pues le dan al alumnado. Entonces, una de las preguntas que nosotros planteábamos era si podíamos hacer algo más, ¿no? Además de recopilar datos, identificar patrones y bueno, luego pues estudiar con el alumnado, con el profesorado, hacer como una especie de feedback, pues sí que podíamos hacer algo más, ¿no? Entonces, bueno, identificamos una metodología basada en diagramas o en grafos que hemos incorporado también al software pues para estudiar de otra manera cómo podemos resolver y cómo podemos leer los problemas. Entonces, bueno, pues les voy a enseñar aquí algunos enunciados de algunos cursos, por ejemplo, de educación primaria, de algunos libros de textos, en los que todo está como muy dirigido, ¿no? Pues tengo 5 globos, aparece una amiga que tiene 3 y al final, pues, ¿cuántos globos tienen, no? Bueno, pues ahí tenemos los cuadritos para poner los datos, la operación indicada y, bueno, aparecen estas figuras o estos gráficos, esta información gráfica que te ofrece pues esta info, ¿no? A medida que vamos aumentando en los cursos, pues la información aparece avanzando en los cursos escolares, la información aparece de una manera o de otra, a veces también te pueden pedir que lo pintes tú. Bueno, otras veces vemos que, sobre todo cuando la cantidad aumenta, ya los gráficos pues, son como muy figurativos, pero realmente no te están aportando esa información numérica como lo hacía
en otras etapas, ¿no? Como en el anterior, que era de primero de educación primaria. Aquí te dicen 68 cromos y, por supuesto, aquí no hay 68 cromos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que tenemos un texto y que tienes que hacer la operación, no está tan indicado, ¿no? Y luego, por ejemplo, en tercero de primaria, pues en algunos libros de textos ya empieza a aparecer estas fases que comentaba antes de Polia, desde comprender, plantear, resolver y comprobar a la hora de resolver el problema, ¿no? Pues qué operación tienes que hacer, te van aquí guiando para que luego pues, el alumnado intente replicar y reproducir eso cuando está resolviendo los datos. Bueno, te dan unas pautas sobre cuáles son los datos, la incógnita, la operación, y bueno, pues repetimos los datos y tenemos pues ese texto al que le aplicamos el método de Polia y llegamos a la operación que tenemos que hacer. Bueno, de manera que hemos visto que hay pues, un cambio desde el texto del enunciado, donde te dan un gráfico, una información gráfica creada, pues te guían hacia la operación, después este gráfico ya no tiene sentido o desaparece, y luego bueno, pues, se intenta que el alumnado replique, reproduzca esas preguntas, esos pasos de Polia. Entonces nosotros nos preguntábamos si el método gráfico y las fases de Polia pues lo podíamos ir utilizando y adaptando a nuestro software. Bueno, de aquí solamente pues, me voy a quedar con dos ideas, y es que bueno, pues cualquier problema aritmético verbal, por ejemplo, lo podemos descomponer en esas proposiciones que antes les he señalado en distintos colores, y que esto luego lo podemos utilizar para diseñar un grafo o un diagrama donde se muestren esas relaciones entre las cantidades, ¿no? Y todo esto conforma un modelo que se llama lecturas analíticas, y esto lo hemos incorporado a un modo gráfico e interactivo que combina también el enmascaramiento por las proposiciones y registramos los tiempos de lectura, etc., ¿no? De manera que lo que proponemos es hacer una lectura analítica del enunciado, obtener la información relevante y estructurar los datos mediante grafos. Y lo haríamos pues, de esta manera. Vale, utilizamos nodos para representar cantidades, aristas para representar las relaciones entre dos cantidades, de manera que un problema como este, que es el de Olga ha pintado 7 mariposas y 2 flores menos que mariposas, ¿cuántas flores ha pintado? Pues nosotros lo podemos traducir en unas proposiciones, en 3 proposiciones, dos que son descriptivas y una que es interrogativa, la pregunta, un diccionario de cantidades donde describimos la naturaleza de los datos, si son, bueno, pues eso, datos o si son incógnitas, y a partir de aquí pintamos un grafo. Flores que ha pintado Olga, mariposas que ha pintado Olga, flores menos que mariposas, y bueno, pues tenemos ahí la incógnita, ¿vale? Entonces, esto es un método gráfico sencillo que nos permite recoger esas relaciones y ver si el alumnado va un poquito más allá y no solamente plantea una operación. Bueno, esto son imágenes de una experimentación que hicimos en el centro. Entonces planteamos una batería de problemas antes de explicar esta metodología basada en grafos. Entonces, bueno, esto lo llevamos a cabo, estas imágenes son de alumnado de primero de primaria. Le preguntábamos a unos alumnos, a unas alumnas que resolvieran este problema y, bueno, pues a veces pintaban o a veces hacían alguna representación gráfica y, bueno, y a su manera, porque eran pequeños y pequeñas, resolvían el problema con la operación aritmética. Y después de la intervención en la que nosotros le explicábamos este método de los grafos, les dábamos unas pegatinas para que construyeran el grafo. Y bueno, pues este es un resultado, por ejemplo, en el que ha entendido lo que había que hacer, pero le ha faltado, por ejemplo, conectar
la pregunta con los datos que había, ¿no? Y bueno, pues así un poco vamos viendo cómo interacciona el alumnado, qué es lo que va entendiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este alumno, Nico, dice, en una estantería hay 5 botes, Juan se lleva 2 botes, ¿cuántos botes le quedan a la estantería? Pues él directamente ha resuelto de esta manera el problema y después de la intervención ha sido capaz de dibujar el grafo, pero, por ejemplo, pues le ha faltado a lo mejor poner esa explicación de lo que significaba cada dato, aunque bueno, por aquí nos ha pegado las pegatinas, ¿no? Esto nos da una foto fija, pero nosotros con el software lo que podemos identificar son todos los pasos que ha ido haciendo el alumno, todas las decisiones que ha ido tomando, y eso nos permite tener, pues como si fuera un GIF animado, ¿no? Desde el momento cero en el que entra y se enfrenta al problema, y no tener únicamente como la foto final, ¿no? De esa manera nos permite estudiar más a fondo la estrategia realizada. Bueno, de nuevo, esto es un poco lo que nosotros vemos, esto es cómo vamos nosotros diseñando la experimentación. Este es un ejemplo de una tarea que, como antes, pues veis los diferentes colores, de manera que luego esos segmentos se van a quedar enmascarados. Y esta es la solución, la resolución del grafo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor los grafos tienen los problemas tienen más de un grafo de resolución. Nosotros los diseñamos todos y luego comparamos con la resolución del alumnado, ¿no? El alumnado vería de esta manera el problema, pues todo emborronado, todo enmascarado, tendría que ir haciendo clic, eso nos permite a nosotros trabajar todavía con los tiempos de lectura, y aquí, pues poco a poco, puede ir, cada vez que señala esta opción de nodo, puede ir construyendo ese grafo. A veces le damos aquí la información literal, es decir, estas frases que se corresponden con las proposiciones del problema, y otras veces le vamos a pedir que lo escriban, ¿vale? Y luego, pues aquí tienen que identificar la operación y aquí tienen que identificar pues si es un determinado valor, si es un dato, y aquí sí es una incógnita, si corresponde a la pregunta. Bueno, no le permitimos al alumnado que avance si no nos ha proporcionado un grafo, no le pedimos que sea el correcto, simplemente pues que intente dibujarlo. Y bueno, pues una de las cosas que estamos estudiando, porque esto después de pruebas y errores, ¿no? Pues lo hemos conseguido tener ahora preparado, una de las cosas que tenemos ahora en estudio, pero algunos resultados previos, pues nos sugieren que la sinergia de estrategias de lectura y representaciones gráficas contribuye a entender mejor los enunciados y los conceptos matemáticos involucrados en la línea de estudios pues, que ya se han realizado en años anteriores. También hay un impacto positivo porque cuando explicas este tipo de metodologías, el alumnado entiende que no hay una única manera de resolver un problema. Y entonces, bueno, pues eso tiene un impacto en la motivación, en la creatividad, y esto influye pues, positivamente también en la actitud a la hora de enfrentarse a la resolución de problemas. Y bueno, a modo de síntesis, pues poner de relieve que la comprensión lectomatemática es crucial para el éxito en la resolución de problemas. En este caso hemos hablado de aritmético-verbales, pero en general, y que no basta con leer bien, sino que es imprescindible aprender a leer específicamente en ese modo matemático que antes les señalaba. Luego, pues comentar que los problemas matemáticos tienen características lingüísticas particulares que hacen que la complejidad aumente y que bueno, pues esto exige al alumnado, al estudiante, construir modelos mentales, identificar datos, las resoluciones, etcétera, las relaciones entre las cantidades. Y bueno, pues este método de lecturas analíticas, pues nosotros entendemos que es una herramienta eficaz para guiar y estructurar ese razonamiento matemático y que, bueno, pues que esto puede facilitar la planificación de estrategias, de problemas de una a varias etapas o que tienen alta carga lingüística.
En estos momentos nos encontramos pues, diseñando un proyecto para seguir avanzando, pues, donde nos interesa mucho pues ya utilizar técnicas más avanzadas de inteligencia artificial, donde lo que queremos es conseguir un software que sea más adaptativo y que sea personalizable. De manera que con este corpus de datos que ya tenemos, que están cerca de los 5.000 y donde tenemos diferentes contextos educativos y sociales, lo que nos permite es hacer una clasificación con estas etiquetas que les he comentado que teníamos, pues de altas capacidades, necesidades educativas especiales o alguna característica concreta del alumnado. Esto nos permite tener una clasificación y en una segunda fase hacer una adaptación del enunciado cuando hemos identificado el perfil del alumnado. Pues, por ejemplo, si es de alta capacidad, pues le podemos recomendar una serie de itinerarios o complementar los problemas que le vamos dando, o si tiene un diagnóstico de dislexia, pues adaptar el texto para que el alumnado pueda enfrentarse mejor a esa resolución. Y bueno, en eso estamos y este programa que se llama AWP Solver de Arithmetic Word Problem, lo que hacemos es seguir ese proceso mediante el análisis de los tiempos de lectura, los ratios de lectura-resolución y bueno, esa traza digital que vamos dejando en la web, en el software, que nos permite caracterizar esos perfiles. Y bueno, pues vamos hacia eso, hacia diseñar intervenciones didácticas más personalizadas y lo que nos gustaría pues, sería tener una retroalimentación del profesorado y que lo pudieran pues, utilizar en los centros escolares. Y bueno, pues con esto espero que les haya gustado, motivado o que hayan surgido cuestiones y estoy a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. En primer lugar, muchas gracias por la estupenda conferencia que nos has brindado. Y yo quería preguntar sobre la consideración que habéis tenido en vuestra investigación acerca del alumnado extranjero que no domina sí. pues, el idioma en el que se le formulan los problemas. Sí, eso es cierto, se me ha olvidado comentarlo, Sí, porque gracias. de los pocos datos que pedimos al inicio, como les he comentado, no pedimos el nombre, sí que pedimos la lengua materna. Y en esa clasificación o identificación de etiquetas que le pedimos al profesorado tutor, le pedimos, por ejemplo, si son, en Valencia decimos nouvinguts, ¿no? Que acaban de llegar pues eso, al colegio, al centro escolar, o si, entonces eso estamos estudiándolo. No les he comentado los datos porque realmente este tipo de cosas las hemos ido viendo a lo largo de que hemos ido realizando investigaciones y hemos ido a los centros escolares y claro, hemos ido viendo que necesitábamos entender más allá de la traza, ¿no? O sea, un poco tener esos datos que nos permitieran entender qué es lo que sucedía. Porque claro, hay centros que pues están especialmente pues llenos de alumnado que acaban de llegar o que, bueno, pues depende de la zona si son más urbanos o más rurales. Eso, por ejemplo, también lo estamos estudiando. Hay características concretas. Entonces, gracias por la pregunta, sí. Entonces, sí, eso sí es una de las cosas que estamos estudiando. Sí. Muy interesante, gracias. Gracias.
No todos los niños tienen la misma comprensión lectora. Con esta investigación estáis además investigando cómo trabajar con cada nivel de alumnos que tienes en el mismo aula. A ver si lo he entendido bien. Claro que a los niños de altas capacidades, por ejemplo, que tienes en el aula, ¿no puedes pasarles la misma prueba que al resto de los niños o sí? Sí, lo estamos haciendo igual porque uno de los objetivos era validar esta batería de problemas que es como la clásica, ¿no? Tampoco, bueno, en función de a qué persona se le pregunte, ¿no? Pues te dice que hubo un tiempo en el que se investigó muchísimo en este tipo de problemas, los problemas aritmético-verbales, pero en los últimos años pues tal vez nos hemos movido hacia otros intereses. Entonces, lo que intentábamos era poner la misma batería para tener un punto de partida. Y luego, pues lo que estamos intentando hacer, claro, a través de esa traza digital, lo que podemos es identificar patrones y ver cómo responde un alumno de alta capacidad o una persona pues, que tenga un diagnóstico concreto o que tenga un bajo rendimiento escolar o que tenga una baja comprensión lectora, ¿no? Lo que hacemos a través del enmascaramiento y de los tiempos por proposición, el tiempo por palabra, es estudiar precisamente cómo están leyendo. Entonces, la segunda fase sí que vamos a hacer esos itinerarios y esos recorridos adaptables que nos permitirá, vale, yo, según cómo te has comportado o esa traza digital que me has ido dejando, yo entiendo que tú perteneces a este perfil de resolutor o que tienes esta característica de alta capacidad, de manera que voy a intentar adaptar los problemas. Igual empiezo por el mismo problema para todo el mundo, pero luego pues, le doy un plus o le doy una complejidad extra. En fin, eso hay que modularlo, pero ahí por eso era importante tener esta primera fase donde tenemos esto que se llama un corpus etiquetado, donde los datos no son sintéticos, sino que son reales pues hemos estado 2 años yendo a muchos centros escolares con mucho esfuerzo, pues cogiendo el coche, yéndonos a un montón de sitios pues para pasar los problemas. En cada clase al final hay 20, 25 alumnos, es decir, que nos ha costado tener una masa grande de datos, pero ahora que los tenemos son datos importantes porque son reales y están etiquetados. Muchas veces en investigaciones que se llevan a cabo con técnicas de inteligencia artificial, los datos son sintéticos, son simulados. Y las etiquetas, bueno, pues se obtienen entrenando modelos que dan buenos resultados, pero estos son, bueno, pues pensamos que son datos reales y que nos van a aportar algo más. No sé si te contesta. Buenas tardes. Me ha parecido súper interesante. Desconocía por completo todo el tema. Y me ha gustado mucho cómo planteáis el tema de que hay otras formas de aprender, ¿no? De resolver problemas en este caso, como existen hoy en día otras metodologías. La pregunta es, ¿qué opciones habría de implementar este sistema en un aula? Vale. ¿Cuál es el feedback que han dado los maestros? Vale. Porque de momento y durante muchísimos años el sistema educativo no cambia. Sí. Hemos ido cambiando y evolucionando en otros aspectos de la vida, pero el sistema educativo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuál es el feedback? A ver, nosotros cuando acabamos una experimentación, porque agradecemos muchísimo a los centros la oportunidad de entrar, ¿no?, en un aula, porque, claro, les interrumpimos, o sea, necesitamos estar allí. Realmente estas pruebas son muy fáciles de pasar porque en una sesión lo tenemos. Y además, pues como les comentaba antes, es un entorno digital, que es una página web, necesitamos conexión a Internet y ya está. Entonces, en ese sentido es bastante
sencillo. Y luego, pues estas pruebas que estamos comentando de 14, 20 problemas, que parecen muchos, como son problemas sencillos, al final en primaria, como mucho, se tardan 30 minutos y en secundaria, pues la cosa va alrededor de los 20 minutos o así. Es decir, que cuando entramos en una clase, entre que ellos se sientan, se ponen, se conectan y tal, aunque intentamos, si es posible, ir a un aula de informática y ya tener todos los ordenadores preparados para que ellos accedan y les damos un código de clase, un código de aula, y a ellos se les genera inmediatamente ese código individual con el que van a trabajar. Y nosotros luego no sabemos quién ha respondido qué ni qué persona ha sido. Luego, perdona que te explique todo esto para responderte. Luego lo que nosotros hacemos es dar un informe a los centros escolares. En ese informe lo que les decimos es en qué posición de ese ranking, esa clasificación han quedado. Evidentemente no les decimos el resto de nombres de los centros y bueno, a partir de ahí sí que nos gusta pues, establecer un diálogo con los centros, ¿no? Porque les vamos explicando, mira, pues te hemos puesto una batería de 14 o de 20 problemas. Estos problemas eran de cambio, o eran de comparación, o eran de igualación. Tu alumnado ha tenido estos patrones según los cursos, según las aulas. Ahora estamos ya añadiendo esas etiquetas de, bueno, pues si el alumnado tiene un diagnóstico concreto, ¿no? De alta capacidad, TEA, dislexia, etcétera. Y bueno, lo que esperamos es pues, poder hablar con los profes, con las profesoras, con las maestras, los maestros. Lo que pasa es que siempre, o los equipos directivos, lo que pasa es que siempre, bueno, pues todo el mundo tiene muchísimo trabajo y esa fase es complicada. Hay un montón de entornos tecnológicos, esto sí que también lo quiero decir en voz alta, que se utilizan en las aulas, ¿no? Pues desde un Moodle, una plataforma Moodle sencilla, que te va registrando todo lo que vas haciendo. Y bueno, lo que nosotros creemos que tenemos de diferencial es que estamos aplicando estas técnicas que son propias del estudio de la comprensión lectora a problemas aritméticos o a problemas matemáticos, que eso nosotros encontrábamos ese vacío en la literatura. Estas técnicas de enmascaramiento, por ejemplo, también las hemos utilizado con alumnado de ingeniería. Por ejemplo, les he comentado antes que colaboramos con la Universidad de México. Entonces, bueno, pues tenemos compañeros allá que imparten clase en ingenierías o en matemáticas más técnicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues han planteado con sus alumnos pues todo esto de los grafos para ver si les ayudaba también a entender mejor los problemas. Hemos hecho diferentes pruebas y bueno, al final como que el feedback es positivo, pero nos gustaría llegar más allá. Y luego también, claro, de momento hay una cosa que también tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y es que este entorno tecnológico nos permite a nosotros recoger los datos y luego hay una fase de análisis, ¿no? Y con ese análisis nosotros hacemos los informes y se los damos a los centros escolares, pero, claro, lo que sería ideal es que un profesor, una profesora, pues pudiera poner sus problemas, ¿no? Personalizados a su alumnado e inmediatamente tuviera ese informe pues para estudiar lo que ha sucedido. Eso es posible con otros entornos. Pero bueno, nosotros, claro, estamos en la universidad, somos un grupo de investigación, cada vez es más grande, pero bueno, pues tenemos ventajas, inconvenientes y no somos una empresa, ¿no? No somos una startup que tenemos todo el presupuesto, ¿no? Entonces, el feedback es positivo. También hemos comentado con el profesorado muchas veces cómo teníamos que poner los enunciados para primaria. Por ejemplo, en primero de primaria, pues los enunciados son con mayúsculas porque ellos en algún momento nos lo sugirieron así. Y luego, pues, conforme van avanzando, pues los tipos de preguntas o los tipos de números empleados. Bueno, hay un montón de cosas que nos gustaría seguir haciendo
Y lo ideal es eso, pues tener un feedback más continuo con la comunidad del profesorado, de los maestros y las maestras. Muchas gracias por la pregunta.